Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en el Senado con la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué cambios podría haber en este sentido? Y está, por supuesto, Eugenio Semino, nuestro especialista defensor de la tercera edad, que nos trae el tema. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Qué gusto poder saludarte. Bueno, ¿son buenas Y noticias, pero son es el malas cuento, noticias para ustedes? mira, casi no son noticias, porque Mm, hace 7 meses que el Congreso está con el mismo tema. Un tema que tiene que ver con la forma de reajustar los saberes, mientras como lo hablamos más de una vez, esos saberes se siguen licuando, siguen teniendo cada vez menos valor en términos de poder adquisitivo. Y la situación de los adultos mayores, las personas mayores, las personas con discapacidad, realmente va siendo cada vez más crítica, como lo venimos hablando hace más de 2 años. Pero, ¿qué pasa? En términos de lo que puede aprobar el Senado y el Poder Ejecutivo, que dice que tal vez lo veta y demás, lo que estamos hablando es simplemente de recomponer 7.2. ¿no Los es un diputados, ocho los por senadores ciento, hablan de 8. Eugenio? ¿No es un 8%, es un Sí, 7%? vos sabés que quienes hablan del 8% son los diputados que sacaron la media sanción. En realidad es 7.2. De todos modos, Rocío, el tema central, a veces, viste que son distraídos y no leen bien lo que firman o lo que aprueban. Pero al margen de esto, 7.2, 8 puntos, para los 5 millones de personas mayores, jubilados pensionados que cobran la mínima, son 15.000 pesos. Para Ujú. los 500.000 que cobran las PUAN son 13.000 pesos y obviamente por única vez, y para el casi 1 millón de pensiones no contributivas, personas con discapacidad, son 11.000 pesos. Fíjate que estamos hablando de personas que están cobrando entre 230 y 290.000 pesos, con una canasta que con gastos de vivienda supera los 800.000 pesos. Cuando uno en realidad da vueltas y trata de desentrañar una falacia, lo que empieza a suceder es que se va convirtiendo en otra falacia, porque de lo que no se está hablando es de lo que representan estos 6,5 millones de argentinas y argentinos en términos de potencial económico. Es decir, vos fijate que se lo toma siempre como el gasto de la seguridad social, el costo fiscal de la seguridad social, mientras que ya en el mundo, desde hace varias décadas, se invirtió este concepto y sobre este sector de las personas mayores, Ujú. personas que llegaron a cierta edad, pero que la biología le ofrece 25, 30 años más de vida con calidad, y si se lograra cambiar la mirada de nuestros decisores políticos, y cuando hablo de esos decisores incluyo las distintas vertientes, los distintos matices, las distintas ideologías, pueden desentrañar que en términos de una estructura económica, este sector de la población puede dinamizar los recursos de la economía. Hoy, más que un sujeto de consumo, esa persona mayor pasa a ser un objeto a ser consumido por la enfermedad, termina siendo consumido por su propia angustia. Entonces, lo que me parece que más allá de la coyuntura, debieran pensar nuestros legisladores, nosotros se lo hicimos saber, Ujú. tanto a los diputados, a los senadores y a los miembros del Ejecutivo, reiteradamente, en esto que estoy comentando, que no es ninguna ciencia oculta, se ve en Internet o se Claro. ve viajando por cualquier país civilizado, ¿no? Sí, perdón. No, pensaba, Eugenio, en esto que vos decías que, digo, es más una cuestión política lo que está debatiéndose, porque con estos números que compartís no cambia un 8% la muy mala situación que tienen, ¿no?
si hacemos la cuenta en las mínimas, hay que ver si alcanza para comprar un café por día, ¿no? Digo, con ese presupuesto y la No, no verdad, alcanza, seguro. bueno, ese es el punto, ¿no? Y pensaba las dificultades hacia las que va el sistema, ¿no? Digo, estructuralmente, ¿no? Sobre todo pensando en quiénes, ¿no? En los aportantes que hoy, ¿no? En los trabajadores que hoy aportan para el pago de jubilaciones y en este momento con una economía tan en negro, ¿qué va a pasar? No sé, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, cuando me toque jubilarme a mí, ¿no? Digo, seguramente un sistema que ya va, digo, si no se cambia esta forma, ¿no? Va a ser mucho peor de lo que es ahora, ¿no? No tiene forma de mejorar bajo estas características. Es así, mira, te van a faltar muchísimos años para jubilarte, pero hoy ya el problema es cultural. Mm, La gran mayoría de los jóvenes no tienen ninguna vocación por aportar. Es ujú. decir, más allá de un mercado Al laboral, contrario, digo, al eh, contrario, o sea, incluso. así es decir, ya hay gente de 30, 40 o más años que viene como resguardo de su propio salario como trabajador activo, tratando de evadir todo lo que son cargas. Eh, en realidad, el sistema tradicional era un sistema de acuerdos generacional, ¿no? Yo aportaba para mi hijo sabiendo que a su vez él iba a aportar para su hijo. Es decir, esto ya era una idea de mediados del siglo Ujú. pasado que al cambiar las formas de producción, esto se fue transformando. Lo que es insostenible tener un campo de informalidad enorme dentro del mercado laboral y, por otra parte, esta fractura cultural donde aquel que por ahí está cobrando un buen haber y demás, trata de hacerlo por una vía paralela a la formalidad Ujú. porque le rinde más. Entonces, lo que tenemos que contemplar, lo que tienen que contemplar nuestros decisores, yo presido un organismo de garantías y una sociedad internacional científica, es decir, solo podemos aportar lo que vemos en el trato diario con las personas mayores, con Ujú. sus familias, y lo que sabemos desde lo académico. Pero tal vez debiera nutrirse de esto el sistema político, no lo que decimos nosotros, lo que dice el mundo en este Claro. sentido, para dejarse de dar vueltas sobre una cuestión maniquea de los 7 puntos, de los 15.000 pesos. Es simplemente un acto impolítico, no le resuelve nada al jubilado, pero tampoco se construye un pensamiento y cómo se va a seguir desarrollando. Si a esta persona mayor le ponemos lo suficiente para vivir en su bolsillo, y le garantizamos condiciones de salud, ninguna de estas cosas se dan, se convierte en el fenomenal reproductor de riqueza que el Y, mundo nos muestra todos los días, y ¿no? claro, porque es consumo además, Eugenio, ¿no? Digo, también incluso una de las Efectivamente. cosas que más mueve el tema de la recaudación y son sujetos de consumo también los jubilados, ¿no? Es interesante pensarlo también, ¿no? Desde digo, una cuestión más estructural, ¿no? Porque las noticias no digo que siempre sean las mismas, pero sí terminan teniendo el mismo trasfondo, que la situación va de mal en peor y que es insostenible, ¿no? Para el sector. Vamos a estar atentos, como siempre, a las novedades. Eugenio, te dejo el cierre para vos. Ya, simplemente y ratificando lo que vos señalás, pensemos entre todo esto, pensemos que cada uno de nosotros tenemos la edad de nuestros proyectos. Para desarrollar esos proyectos tenemos que tener ciertas condiciones sociales. Hmm. Si como hoy ocurre, en la persona mayor, la persona con discapacidad, todos los días se va pensando cómo comer mañana, cómo comprar el alimento, cómo comprar un medicamento, esos proyectos son no natos y esa persona y esa sociedad pierden la dinámica de una vida
que es lo que genera los grandes cambios y el gran desarrollo, ¿no?, hacia el futuro. Gracias, Eugenio, como siempre. Un fuerte